No soy un hombre que sufra de alucinaciones. O al menos no lo era hasta hace unos meses. Quizá es el peso del trabajo, de las largas noches encorvados sobre un escritorio, tratando de atar cabos sueltos en un mapa de hilos rojos que cruza toda la pared de mi oficina. El caso no tenía lógica, eso era lo peor. Todo lo que debía encajar, motivo, método, identidad del asesino, se me escurría de las manos como arena. Cuando me asignaron el caso, era el sexto asesinato en menos de 2 meses en el pequeño pueblo de Darnham. 6 cadáveres, todos hombres, de entre 25 y 50 años, asesinados sin piedad en una rutina mecánica y grotesca. Primero los estrangulaban, luego se les cortaban los dedos de la mano derecha. Ninguno de los cuerpos fue encontrado en la misma ubicación, pero todos tenían una coincidencia escalofriante. Estaban vestidos de pies a cabeza con el uniforme de la estación de tren. Nunca hubo sospechosos sólidos, ni conexiones entre las víctimas. Cada uno parecía alguien al azar, como si una moneda al aire hubiera dictado quién sería el próximo en morir. Y en ese silencio aplastante que envuelve al pueblo, yo me convertí en un extraño más. Solo era el detective nuevo en un lugar donde todos se conocían, pero nadie parecía dispuesto a contarme lo que sabían. Decidí mudarme temporalmente al pueblo, un cambio de paisaje que esperaba ayudara a entender la mente del asesino. Renté una pequeña casa a pocas cuadras de la estación, una construcción vieja que crujía con cada cambio de temperatura y en la que me sentía observado desde el primer día. A veces oía el tren por la noche y pensaba en las víctimas, en cómo debieron haber sentido esa misma quietud antes de morir. La estación de tren de Dornham era un lugar pequeño, casi nostálgico. La primera vez que fui, noté el viejo reloj sobre el andén, el cual parecía congelado a las 12:15, como si los años hubieran dejado de moverse allí. A partir de ese momento, me dediqué a pasar tiempo observando, buscando alguna pista o algo fuera de lo común. Con el tiempo, los habitantes comenzaron a evitarme más aún, mirándome de reojo, como si sospecharan que mi presencia traía una maldición al pueblo. Y fue durante una de esas noches solitarias en la estación, cuando la vi por primera vez. Era una mujer de unos 50 años, con cabello oscuro y desordenado, y un delantal de limpieza manchado de algo oscuro que no supe identificar. Estaba sola, sentada en el último banco del andén, con una mirada perdida que parecía atravesar los muros de la estación. Al principio no le presté demasiada atención, pero luego me di cuenta de que estaba observando algo en particular. El reloj. La mujer no se movía ni parpadeaba, su mirada fija en aquellas agujas muertas a las 12:15. ¿Esperando el tren?, le pregunté, solo para recibir el silencio como respuesta. Luego de un par de minutos en los que no movió ni un músculo, se levantó de su asiento y se fue, dejándome con la piel erizada. No sé si fue la forma en que me miró o la frialdad de su presencia, pero esa mujer no era normal. Volví a la casa sintiéndome observado, como si una sombra se hubiera deslizado detrás de mí, y pasé toda la noche en vela, repitiendo el último dato que había anotado en mi libreta. El reloj de la estación, congelado a las 12:15. A la noche siguiente regresé. No pude evitarlo. Una especie de morbo me atraía de nuevo al andén. Me senté en el mismo lugar donde había estado la mujer y esperé hasta que el tren pasó sin detenerse, solo un rugido de metal que desapareció en la noche. Entonces, la vi de nuevo, allí sentada en el último banco. Esta vez la observé desde la distancia. Me costó respirar, pues sentía que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que haría que todo encajara. Y entonces lo entendí. Ella, esa mujer de mirada vacía, estaba sentada en el mismo lugar donde habían encontrado al primer cadáver, también vestido con el uniforme de la estación. Me levanté rápidamente y al girarme para buscar mi libreta en el suelo, la mujer desapareció. No había dejado huellas ni un rastro en el suelo polvoriento del andén. La última noche que fui a la estación, algo cambió. No sé cómo explicarlo, pero cuando miré el reloj, el segundero estaba moviéndose, tic-tac, hasta que marcó las 12:15 con precisión mecánica. Entonces oí la respiración, lenta y pesada, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Giré,
Y allí estaba la mujer, mirándome sin expresión, y en un instante todo cobró sentido. Había una conexión con cada una de las víctimas. El asesino no había sido un hombre, era ella, o más bien, era lo que ella representaba, la muerte, implacable y cíclica, esperando en la estación para reclamar a su siguiente pasajero. Mientras sus ojos se clavaban en los míos, sentí su mano fría en mi cuello y la presión de una fuerza invisible apretando cada vez más fuerte. Desperté en el hospital, sin saber cómo había llegado allí. Me dijeron que un transeúnte me encontró desmayado cerca de las vías y nadie me creyó cuando intenté contar lo que había visto. Ahora, cada medianoche, cuando oigo el tren pasar, algo dentro de mí tiembla. Sé que he sido marcado y que algún día, a las 12:15 en punto, estaré sentado en ese último banco, esperando a que ella vuelva por mí. El cuchillo estaba sobre la mesa, reluciente y frío, y yo no sabía qué hacer con él. Cada centímetro de su hoja me devolvía recuerdos que no quería aceptar. Había trabajado como inspector en la comisaría del distrito durante 25 años, y en todos esos años nunca me sentí tan vulnerable como ahora, porque aquel cuchillo era mío, y aunque nunca lo había tocado antes de aquella noche, sabía que me pertenecía. Me habían pedido que analizara el caso de los crímenes del Callejón Oscuro. 3 asesinatos, todas mujeres jóvenes, y siempre la misma firma. Un cuchillo de cocina enterrado en el pecho, meticulosamente limpio, como si alguien se hubiera asegurado de no dejar ni una mancha. Era un trabajo cuidadoso, casi maniático, lo cual hacía la investigación mucho más difícil. No había ADN, no había huellas, solo un filo mortal que se deslizaba como un susurro en la noche. Una de las cosas que me hizo dudar fue la primera víctima, una chica de pelo rizado y piel pálida, que había sido encontrada cerca de la salida del metro, apenas un par de cuadras de mi propio edificio. La conocía, aunque no bien. A veces la veía en el pequeño café donde compraba mi desayuno, siempre con los auriculares puestos y una expresión perdida en alguna canción que solo ella escuchaba. Pero no fue hasta el segundo asesinato cuando empecé a notar algo extraño. Me desperté una noche, empapado en sudor, con la sensación de haber cometido un error irreparable. Soñé con el segundo crimen antes de que ocurriera, y al día siguiente la noticia estaba en los titulares. Otra chica, un par de calles más cerca de mi casa, esta vez con el cuchillo clavado entre las costillas, tan profundo que el mango casi desaparecía en su cuerpo. Empecé a cuestionarme, y no pasaba una noche sin que las imágenes de esos crímenes me asaltaran en sueños. Siempre la misma sensación. La hoja cortando carne, atravesando hueso, la sangre cálida resbalando por mis manos y el placer enfermizo de controlar la vida y la muerte. Despertaba aterrado, con las sábanas pegadas al cuerpo y el pecho latiendo con fuerza. Era un horror que nunca antes había sentido, una combinación de repulsión y deseo que no quería reconocer. Me había pasado tantos años persiguiendo asesinos, construyendo perfiles y estudiando mentes enfermas, que empezaba a pensar como ellos. O eso quería creer. Porque el temor que empezó a consumir mi mente era que algo mucho peor estaba ocurriendo. Cada mañana, cuando me miraba al espejo, me costaba reconocerme, como si el rostro que me devolvía la mirada fuera el de otra persona. La noche del tercer asesinato, decidí que debía enfrentar mis demonios. Salí a caminar por el callejón oscuro, queriendo ver la escena del crimen de cerca. Al principio, la calle estaba vacía, desierta como una tumba. Solo se oía el eco de mis pasos sobre el empedrado y el murmullo del viento acariciando las paredes. Pero cuando llegué a la esquina donde había ocurrido el último ataque, sentí algo en mi bolsillo. Metí la mano y ahí estaba el cuchillo. Limpio y reluciente, como si acabara de ser afilado. No era posible. No recordaba haberlo metido allí, pero el peso en mi mano era inconfundible. Una voz, suave como una brisa en mi oído, me susurraba: «Hazlo otra vez». Sentí el impulso de recorrer con el filo mi propia piel, para cerciorarme de que no estaba soñando, pero el miedo me paralizó. Y entonces, una figura apareció en la distancia. Era una mujer joven, solitaria, caminando sin rumbo. La reconocí de inmediato.
Era la misma chica que solía ver en el café, y me miró con una mezcla de curiosidad y temor cuando nuestras miradas se cruzaron. Por un instante sentí que podía leer mis pensamientos, como si supiera lo que estaba ocurriendo en mi mente. El cuchillo se aferró a mi mano como si tuviera vida propia, y de repente una parte de mí deseó usarlo. No pude controlarme. Di un paso hacia ella, el cuchillo alzado, y en ese momento sentí algo estallar dentro de mí. Solté el cuchillo y retrocedí, cayendo al suelo, con los ojos fijos en aquella hoja brillante que me devolvía mi propia mirada distorsionada. La chica se fue, y yo me quedé solo, escuchando el latido de mi corazón en mis oídos, sintiendo que la cordura se me escapaba poco a poco, porque ahora entendía la verdad. No era yo quien sostenía el cuchillo, era el cuchillo quien me había elegido a mí, y cada noche, en cada sueño, me atraía un paso más cerca del abismo. Han pasado meses desde aquella noche. Me mudé, quemé el cuchillo, dejé el caso. Pero el impulso sigue ahí, dentro de mí, una sombra persistente. Cada vez que cierro los ojos, veo el reflejo del cuchillo en el callejón oscuro, y sé que está esperando paciente a que alguien más lo encuentre. Porque una vez que te elige, no hay forma de escapar de sus recuerdos, o de lo que te hace hacer. Cuando llegué al número 47 de la calle Hayes, ya habían marcado la entrada con cinta amarilla y estaban colocando barreras. Las sirenas iluminaban la fachada vieja y agrietada de la fábrica abandonada, un sitio donde solo vagabundos y ratas encontrarían refugio, el lugar perfecto para que un asesino ocultara sus secretos. Esta vez no había sido idea mía quedarme hasta tan tarde en la escena, pero luego de tantos casos sin resolver y horas de sueño perdido, no podía quitarme la sensación de que algo se estaba perdiendo, algo que mi cerebro insistía en señalarme, pero que siempre se me escapaba. Era una constante, una presencia invisible que me acechaba en cada investigación. Algo en los crímenes de los últimos meses hacía que mi piel se estremeciera. La ciudad había pasado por una serie de asesinatos, 4 víctimas en total, todas encontradas en lugares abandonados, solitarias y olvidadas. Cada una fue mutilada de manera cuidadosa, casi meticulosa, como si el asesino tuviera el pulso de un cirujano y la paciencia de un escultor. Y siempre, sin importar el lugar, el cuerpo quedaba dispuesto sobre el cemento, rodeado de manchas rojas que el tiempo no borraría. Un eco de sangre que se negaba a desaparecer. Esa noche, la víctima era un hombre de unos 30 años, yaciendo en el suelo en una postura que parecía a medio camino entre la súplica y la derrota. Sus manos abiertas apuntaban al techo como si, en su último momento, hubiera intentado alcanzar algo que estaba fuera de su alcance. Los forenses ya habían retirado el cadáver cuando llegué, pero las marcas en el piso hablaban por sí solas. «Detective Malcolm, debería ir a casa», me dijo un oficial joven mientras enrollaba la cinta amarilla. Le asentí, pero algo me empujó a quedarme un poco más. Saqué una linterna y examiné el suelo. El cemento estaba frío y húmedo, y cuando lo toqué con la yema de los dedos, sentí un escalofrío, como si algo estuviera vibrando allí, justo debajo de la superficie. Entonces, noté algo inusual. Marcas finas, casi invisibles, alrededor de donde había estado el cuerpo. La luz de la linterna temblaba ligeramente en mi mano. Me acerqué más y examiné las marcas. Eran líneas trazadas en el cemento, como grietas en un cristal, solo que parecían formar un patrón. Algo me decía que esas líneas no eran producto del desgaste. Eran intencionales, como si alguien hubiera grabado un mensaje en el suelo. Y fue ahí cuando lo escuché por primera vez. Al principio pensé que era el eco del viento, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Un murmullo, leve, casi un susurro proveniente de las grietas del cemento. Apagué la linterna y me quedé inmóvil, con el oído inclinado hacia el suelo. Había una voz, una especie de canto monótono, como si alguien estuviera repitiendo una oración en un idioma que no entendía. Di un paso atrás, intentando calmarme. No tenía sentido, y la lógica me decía que estaba demasiado cansado, que el insomnio estaba jugando con mis sentidos. Pero el susurro seguía ahí, bajo mis pies, resonando en las paredes como una vibración que iba subiendo de tono, llenando el aire de una tensión casi palpable. Fue entonces cuando una idea me atravesó, fría y precisa.
El asesino sabía que estaría allí. Sabía que vería las marcas y que escucharía el susurro. Estaba seguro de que yo escucharía. Apreté los dientes y volví a mirar el suelo. El patrón de las grietas parecía conducir hacia un punto específico, hacia la esquina más oscura de la fábrica. Algo dentro de mí me pedía que me alejara, pero ya estaba demasiado comprometido. Caminé hacia la esquina y enfoqué la linterna en el suelo. Había una tapa de alcantarilla. Mi pulso se aceleró. Me agaché y, sin pensarlo 2 veces, forcé la tapa. El olor a humedad y podredumbre me golpeó de inmediato, pero allí abajo, en esa oscuridad, el susurro era más fuerte. Bajé con cuidado y mis pies tocaron el suelo fangoso de una habitación angosta. En el centro, un pequeño altar improvisado, cubierto de manchas rojizas y con objetos que no supe identificar. Huesos, fragmentos de fotografías y trozos de ropa. Me quedé allí, con la respiración contenida, cuando noté que la humedad del suelo comenzaba a adherirse a mis zapatos, subiendo lentamente por mis tobillos. No podía moverme. Era como si el cemento, ahora húmedo y blando, intentara atraparme, sumergirme en su masa. La voz en mi cabeza se transformó en un grito, desgarrador, pidiéndome que corriera, pero algo en el suelo tiraba de mí hacia abajo. Entonces entendí la verdad. Las grietas, el susurro, el altar, todo era parte de una trampa, un sacrificio, un reclamo. Y yo, sin saberlo, había sido llamado allí, al número 47 de la calle Hayes, como un cordero llevado al matadero. La última cosa que recuerdo es el cemento frío y oscuro, subiéndome hasta el cuello, cubriéndome la boca y ahogando mis gritos. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.